Y a esta hora nos acompaña ya la abogada feminista, catedrática universitaria, la doctora Catalina Mendoza. Doctora, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este ha sido uno de los peores años, quizás el más sangriento en violencia contra las mujeres. Hace pocos días, la Fundación Aldea, que agrupa de alguna manera a varias organizaciones de derechos humanos, dio a conocer las cifras desde la ciudadanía en torno a esta violencia. Más de 200 casos de femicidios se registran en lo que va de este año, tan solo hasta el 3 de septiembre, lo que da cuenta de que este número ya se ha incrementado en el transcurso de estos días. Y en este marco, uno de los casos que estamos viviendo es precisamente el de María Belén Bernal. También hace poquitos días, cuando se ventilaba a través de las redes sociales la desaparición de la abogada quiteña, teníamos también el caso de una joven mujer embarazada. Además, tenía 8 meses de embarazo, que habría sido asesinada presuntamente por su pareja. Coméntenos, doctora, qué podemos esperar como ecuatorianos, como ecuatorianas, cuando el gobierno nacional, a través de las entidades competentes, no ha destinado ni siquiera el 5% del presupuesto para combatir la violencia de género. Bienvenida. Muchísimas gracias, estimada Rosana. Quisiera agradecer la invitación y saludar también a la ciudadanía que nos mira y que nos escucha a través de Antena 1. Efectivamente, asistimos a una situación que nos causa mucho dolor. Nuestra profunda solidaridad con las familias de las víctimas de violencia de género, ¿no? Me parece a mí que los datos que usted comparte conmigo, con la ciudadanía, los hechos de violencia que han sido difundidos, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, dan cuenta de una problemática social de carácter estructural, que el Estado no ha sido capaz de prevenir y que no está destinando, ejecutando, realizando los esfuerzos necesarios para generar política pública, articular esfuerzos interinstitucionales que permitan generar condiciones para una vida libre de violencia. Hay que recordar que la Constitución del Ecuador dice que el más alto deber del Estado ecuatoriano es la protección de los derechos humanos, ¿no? La violencia de género en contra de las mujeres es una forma de discriminación que atenta contra el derecho a una vida libre de violencia. Cuando las cifras de violencia de género muestran que esta problemática no solo que no está siendo prevenida, porque una muerte de una mujer puede ser prevenida, da cuenta además de que hay una situación de omisión del Estado ecuatoriano. No se puede hablar de fallas de seguridad, no se puede hablar de errores humanos. En la teoría de los derechos humanos, lo que se debe hablar es de omisiones del Estado ecuatoriano. Cuando sus funcionarios, cuando las autoridades que están vinculadas a las organizaciones, a las instituciones que tienen en teoría el deber de protección, no cumplen sus funciones y más bien estas instituciones se convierten en instituciones violentadoras. Entonces no hablamos de fallas de seguridad, no hablamos de errores humanos, lo que estamos hablando es de omisiones del Estado ecuatoriano. Cabe señalar que los instrumentos internacionales de derechos humanos y los relativos a violencia de género dicen que el Estado, ¿no es cierto?, que sus agentes pueden llegar a violar los derechos de las mujeres por acción, pero también por omisión. Y el día de hoy lo que nos llama a conversar es justamente, ¿no es cierto?, expresiones de las omisiones sistemáticas, estructurales del Estado ecuatoriano. Doctora Mendoza, y esto nos lleva a profundizar quizás sobre ese debate que se ha dado en estos últimos días en relación a si el Estado ecuatoriano tiene o no responsabilidad en esta desaparición de María Belén Bernal, que se ha dado en manos de un funcionario de la policía dentro de las instalaciones de una escuela de policía. Escuchábamos
lamentables declaraciones del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, diciendo que este es prácticamente un caso aislado. El ministro Carrillo dijo que era un acto humano, reprochable pero humano, de un funcionario de la Policía Nacional, y que no se le debería responsabilizar a la institución, no se le debería responsabilizar al Estado. Incluso en otras declaraciones, Diego Ordóñez dijo que las organizaciones de mujeres y feministas que de una u otra manera están defendiendo a la víctima, lo que buscan es desestabilizar al gobierno y dar, en este caso, una mala imagen a una institución como la policía. Lamentablemente, cada una de las autoridades que han intervenido o dejado de intervenir en el caso que nos convoca el día de hoy, da cuenta de la visión que tiene en este momento el gobierno respecto de los derechos humanos de las mujeres. Da cuenta de la visión que tiene respecto de los sujetos de derechos, las sujetas de derechos, y da cuenta de la visión que tiene del propio Estado, sus estructuras respecto de la problemática. Yo lo que quisiera señalar es, por ejemplo, que frente a un hecho de violencia de género, la policía tendría que brindar asistencia a las víctimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, brindarle a la víctima seguridad, evaluar, ¿no es cierto?, las necesidades urgentes de las víctimas, por ejemplo, médicas, de acompañamiento a servicios de emergencia. Debería informar a las víctimas sobre centros de asistencia, entregarle material informativo, informar a la víctima cómo proteger la evidencia, ¿no es cierto?, las pruebas del delito, cómo proteger las pruebas, informarle a la víctima sobre sus derechos y sobre todo, ¿no es cierto?, brindar la información sobre los mecanismos para presentar la denuncia. Esto en un hecho de violencia que puede darse en un barrio, en un condominio, en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esos son los roles que las leyes asignan a la policía. Eso es lo que los instrumentos internacionales de derechos humanos dicen que debería hacer la policía. Yo me pregunto, no estamos hablando de una problemática estructural cuando la propia institución policial está formando, ¿no es cierto?, a sus miembros, a los agentes de policía, precisamente para priorizar, ¿no es cierto?, el deber de obediencia de sus superiores frente a los derechos humanos de una víctima. Es decir, en la formación, ¿no es cierto?, de los agentes de policía, lo que está primando es el deber de obediencia a su superior y no los derechos humanos de la víctima. Entonces, ¿cómo no hablar de una problemática de carácter estructural? ¿Cómo no hablar de que el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, puede ser responsabilizado ante los organismos internacionales precisamente por las omisiones en las que está incurriendo, por las omisiones que ha cometido? Entonces, es una problemática de carácter estructural porque hay un signo evidentemente patriarcal en el funcionamiento de instituciones como la Policía Nacional. ¿Cómo confiar en un agente de policía? ¿Cómo llamar al 911 si somos víctimas de violencia, si conocemos un caso de violencia? Por ejemplo, si es que el agresor fuera un funcionario de alto rango, es decir, el agente de policía va a prestar, va a ejecutar, digamos, algo que no está en la ley, es algo que está en la práctica, ¿no es cierto?, en la cultura institucional, ¿no es cierto?, proteger al funcionario de alto rango y no proteger a la víctima de violencia. Cuando los derechos humanos se crean, se configuran, se desarrollan precisamente para proteger a las personas más débiles en la relación. Y cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de discriminación. Y se vuelve a ver, doctora Mendoza, quizás esos intentos de responsabilizarle nuevamente a la víctima de los hechos ocurridos. Casi le escuchamos al ministro decir que si ella no hubiese ido a la escuela de policía, nada hubiese pasado, y que la culpa en este caso es prácticamente de quien estaba responsable de la garita por haberla dejado entrar. En pleno siglo XXI, en el año 2022,
a pesar de los esfuerzos significativos del movimiento por los derechos humanos a nivel internacional, del movimiento feminista, de las organizaciones de mujeres, de las normas y los principios que van siendo recogidos, ¿no es cierto?, en la Constitución, en las leyes, en la política pública, lo que está primando nuevamente es una práctica social, ¿no es cierto?, que sigue colocando a la mujer, en este caso a la víctima de violencia de género, en una situación de franca inferioridad, de franca subordinación. Le está quitando la calidad de sujeto de derechos, ¿no? Está clarísimo que un enfoque de derechos humanos no permea la estructura institucional de instituciones y organismos que están obligados a garantizar y proteger los derechos humanos de las víctimas de violencia. Yo creo que la credibilidad de instituciones como la Policía Nacional se viene mucho más a menos cuando discursos, opiniones, declaraciones de diversos funcionarios, no solo del ministro. A mí me ha preocupado, por ejemplo, que la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, una compañera nuestra, compañera abogada cuencana, exconcejal, expresidenta de la Mesa para la Erradicación de la Violencia de Género, expresidenta de la Comisión de Concejales vinculado a lo social, planteé en un Twitter que ella habla en términos personales, cuando su rol y su rango, su función, no es para emitir criterios personales, sino para ejercer una fuerte defensa, ¿no es cierto?, de los derechos humanos que se vienen a menos, los derechos de una víctima, de sus familiares, que deberían primar en sus declaraciones, en sus discursos, pero sobre todo en sus acciones. Cuando usted señala que cada vez más los presupuestos estatales para prevenir, sancionar, investigar, erradicar la violencia, en lugar de acrecentarse, decrecen, nuevamente estamos viendo cuál es la visión del Estado ecuatoriano en torno a la violencia, ¿no? Estamos hablando de seguridad, así en general, pero las vidas de las mujeres están signadas por la inseguridad en la vida cotidiana, en sus casas, en sus espacios de trabajo, en instituciones llamadas a proteger, en el ámbito público y en el ámbito privado. Ahora, doctora Mendoza, nos preguntamos también qué pasa con toda la sociedad. Según algunas de las versiones, fueron prácticamente 20 minutos en los que se escuchó esta pelea de la pareja, gritos, golpes, 20 minutos. No estamos hablando de segundos, de algo que fue inesperado y nadie pudo hacer absolutamente nada. Ya dijo el ministro, tenían que haber llamado al 911. Pero, ¿qué está pasando? Entendemos que dentro de una institución policial, por todo lo que usted nos ha comentado y nos ha explicado, este ejercicio del poder del cargo superior pone también ciertos límites, como creer también que el personal de la garita a alguien con un grado superior iba a impedirle entrar o iba a revisarle su vehículo. Y en todo este contexto nos preguntamos también, y sería interesante tener su opinión, la situación de la cadete que se encuentra en este momento detenida. Se ha expuesto además la vida personal de estas dos mujeres sin ningún empacho prácticamente, ¿no? Y la madre dice que ella también sería una víctima. No podemos desconocer que también hay un ejercicio de poder entre una cadete, un estudiante y sus superiores. Bueno, llama profundamente la atención que el propio abogado defensor, ¿no es cierto?, de la persona que está en este momento privada de la libertad, exponga públicamente la vida personal de su defendida, ¿no? Entonces, ¿de qué defensa estamos hablando? Llama profundamente la atención que en una situación como esta, que involucra al Estado ecuatoriano, evidentemente, estamos hablando de agentes del Estado, que tenían además el deber objetivo de cuidado, ¿no? Llama la atención que la única persona que esté privada de la libertad sea efectivamente una mujer, ¿no? Y que no exista ninguna posibilidad hasta el momento de identificar al agresor, de apresar al agresor, ¿no? Por supuesto que la madre de María Belén Bernal es una víctima. Efectivamente, en la categoría víctima no están solo quienes reciben la ofensa directa, el daño directo, ¿no es cierto?, a su vida, a su integridad
personal. Están también aquellos familiares, ¿no es cierto? Personas que tienen una relación mucho más cercana, ¿no es cierto?, de no solo familiar, sino de convivencia, etcétera, de la víctima, por supuesto, su hijo, ¿no? Son víctimas. Son víctimas también quienes participan para detener el hecho o aquellas que se ven afectadas, ¿no es cierto?, en el hecho aunque no hayan participado. Es decir, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos efectivamente reconoce la calidad de víctimas a diferentes personas, ¿no? Tanto las que reciben la agresión directa como otras personas. Lo que se echa de menos es un manejo mucho más cualificado de la información por parte de algunos medios de comunicación que más bien reproducen estos patrones sociales que mantienen o que pretenden mantener a la mujer en una situación de franca inferioridad, de franca subordinación, de quitarle esa calidad de sujeto, ¿no? La dignidad. Y por supuesto que la ciudadanía, quienes somos parte de la ciudadanía, debemos jugar un rol activo, ¿no?, en identificar críticamente esos mensajes que nos llegan a través, ¿no es cierto?, de las redes sociales, impedir, ¿no es cierto?, el reproducir este tipo de información, estos estereotipos, estos prejuicios que se construyen alrededor de las víctimas, a quienes se les culpabiliza, ¿no es cierto?, porque esa es una forma de reproducir la violencia. También la ciudadanía está obligada y estamos obligados y obligadas todos y todas, ¿no es cierto?, a cesar, ¿no?, esos hechos de violencia. ¿En qué sentido? Cuando cesamos, cortamos definitivamente aquellos mensajes que reproducen también la violencia. No quiero dejar de señalar que si bien los medios de comunicación, la ciudadanía, la sociedad en su conjunto juega un rol fundamental, pero el rol central le corresponde al Estado. En la teoría de los derechos humanos es del Estado el llamado fundamentalmente a generar condiciones, ¿no es cierto?, para la vigencia de los derechos humanos, a cesar los actos de violencia, a impedir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y, por supuesto, en este caso, a investigar, pero con la debida diligencia, y a reparar, ¿no es cierto?, los efectos del daño que produce la violencia. Una forma de reparación es precisamente activar la administración de justicia, sancionar, no dejar el hecho en impunidad, pero sin una investigación ágil, expedita, oportuna, ¿no es cierto?, el Estado no está cumpliendo este estándar internacional de la debida diligencia. Bien, doctora Mendoza, bueno, el tiempo es corto para un tema tan importante, pero debemos ya cerrar este diálogo. Quizás algún comentario final sobre el tema. Yo quisiera aprovechar estos últimos instantes de la entrevista para decir que nos encontramos en medio de un proceso electoral. Yo creo que hay que ligar las cuestiones que estamos analizando en este momento, ¿no es cierto?, que nos duelen, que impiden el desarrollo armónico de la sociedad, porque mientras haya violencia de género, no hay justicia de género. Entonces, un llamado, ¿no es cierto?, a quienes en este momento están participando en un proceso electoral como candidatas y candidatos, y a la ciudadanía para exigir, para cualificar, ¿no es cierto?, el discurso, las propuestas, los planes de los candidatos y de las candidatas. Yo me pregunto, ¿qué dicen los candidatos, ¿no es cierto?, en sus planes de gobierno sobre la violencia de género? ¿Qué rol le asignan a el presupuesto que se debe destinar para la prevención de la violencia de género? ¿Cuál es su visión de la seguridad y cómo entra la violencia de género en esa visión de la seguridad? Una sociedad en la que la violencia de género se convierte en un problema estructural demanda, ¿no es cierto?, un rol activo de quienes van a ocupar cargos públicos, en este caso de los gobiernos locales, a quienes también la ley les asigna una responsabilidad central en la prevención y erradicación de esta problemática que nos duele a todos y todas. Muchísimas gracias, doctora Mendoza. Ha sido la doctora Catalina Mendoza, abogada feminista, también catedrática universitaria. Son las 19:37. Antena 1 Radio Video.